Buenos días, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Hoy jueves, un evangelio que quiero reflexionarlo por fuera de lo común. Hoy se celebra en nuestra iglesia la presentación del niño Jesús en el templo. Y no quiero hacer la reflexión típica de este evangelio, sino que le demos tributo a nuestro nombre, a Jesús sin etiquetas, y que vayamos más allá, que cuestionemos la palabra de Dios, porque el cristiano que cuestiona, el cristiano que tiene dudas, el cristiano que piensa, es un cristiano vivo, un cristiano que en realidad está enamorado de Jesús, porque no traga entero, sino que quiere ir más allá, quiere conocerlo. Y este evangelio es una locura porque acá estudiándolo me llenó de muchas dudas y que en realidad es necesario conocer a ese Jesús de la historia y no solo quedarnos con el Cristo de la fe. El evangelio lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo del 22 al 40. Es un poco larguito, pero leámoslo porque tiene su importancia. Y cumplidos los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está mandado en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o 2 pichones según lo mandado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Así, vino al templo movido por el Espíritu, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y le dijo a María su madre: Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción. Y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años de casada y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día, y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba llena de él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué digo que me voló la cabeza este evangelio? Y espero que me entiendas. Porque mira, qué rico conocer ese Jesús de la historia. Ese niño que fue presentado en el templo. Ese Jesús que fue creciendo en sabiduría por medio del Espíritu Santo. Qué rico conocer ese Jesús de Nazaret. Ese hombre de carne y hueso que nació de José y de María,
de unos padres también de carne y hueso, que perteneció a un pueblo concreto, que perteneció a una cultura determinada. Ese Jesús que practicó una religión estricta, una religión que finalmente lo que quiso fue purificarla, no salir huyendo de esa religión, no inventar una nueva religión, sino purificar esa religión. Y también ese Jesús de sus grandes enseñanzas, ese Jesús amoroso, ese Jesús misericordioso, ese Jesús que por donde pasaba amando, pasaba curando, pasaba sanando. Qué rico conocer ese Jesús. Pero tristemente no conocemos a ese Jesús. Nos quedamos porque a través de la historia, a través de las primeras comunidades, se fue hablando no del Jesús de la historia, sino que se fue creando historias del Cristo, de ese Cristo de la fe. Y fuimos olvidando y dejando por allá guardado al Jesús de la historia. Y es importante que tú y yo estudiemos, leamos libros, leamos grandes teólogos, teólogos de la liberación, teólogos más conservadores, teólogos liberadores, teólogos que nos vayan mostrando poco a poco el Jesús de la historia. Es el que nos interesa, no al Jesús que le fueron llenando de tantos cuentos, ese Jesús castigador, ese Jesús vengativo. No, Jesús, así suene duro, nunca quiso formar un cristianismo. Ese Jesús nunca quiso destruir el templo. Jesús lo único que quiso es darnos un mensaje de salvación. Jesús lo único que quiso fue mostrarnos un Padre diferente. Por eso hoy muchos van a hablar de que Jesús, cuando es presentado en el templo, también fue presentado con dos, permítame, leamos de nuevo, fue presentado con una ofrenda, con un par de tórtolas o 2 pichones según lo mandado la ley, y que Jesús ahora es el nuevo sacrificio, es el nuevo Cordero inmolado por nuestros pecados. Y no estoy de acuerdo con eso, porque en mi cabeza no cabe que Dios haya mandado a su único hijo, a su hijo, como sacrificio. Como vaya, muera mi hijo para yo poder salvar a mi humanidad. No, yo no creo en eso. Yo creo que Jesús murió no para perdonarnos los pecados, sino que Jesús murió para ser fiel a su pensamiento, para ser fiel a su mensaje de amor, de reconciliación, de misericordia y de perdón. Jesús no muere por nuestros pecados, Jesús no muere por nuestra salvación. Jesús muere para que nosotros aprendamos a ser mejores hijos, porque el Padre siempre ha sido el mismo, sino que las culturas han dañado la cara de ese Dios misericordioso y amoroso y lo han convertido en un Dios castigador. A mí no me cabe eso en la cabeza. Por eso hoy, por medio del Espíritu Santo, quiero contigo todos los días irte mostrando ese Jesús de la historia, ese Jesús que va totalmente en contravía al Cristo de la fe. A mí este evangelio me llama a eso. Jesús se presenta en el templo, Jesús se presenta al Padre, Jesús se presenta a la humanidad como un niño de carne y hueso, pero que nosotros a través de la historia lo volvimos un Dios, lo volvimos alguien inalcanzable cuando Él se presentó
en alguien tan pequeño como un bebé, como un niño que fue creciendo, que se fue volviendo hombre y fue creciendo por medio del Espíritu Santo. Dios se reveló en Jesús, en su Hijo, y no se quedó solo ahí su revelación. Dios se sigue revelando todos los días y no nos podemos quedar solo en la revelación de Jesús. Es importante ir a la fuente, pero también es importante quitarnos la venda de los ojos, quitarnos esa ceguera y ver y comprender la revelación de Dios hoy en día. Esto me ha inspirado el Espíritu Santo y espero que todos los días vamos quitándonos esa ceguera en Jesús sin etiqueta y comprendiendo al Jesús de la historia. Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso.